Y buenas noches, amigas y amigos, estamos en una edición más de su programa deportivo Universo Deportivo por Andrés Martínez, hoy desde el Indoor Club, el San José Indoor Club, acá sentados a la par de la piscina. Don Marco Chavarría. Buenas noches, José, buenas noches a todo el público que empieza a sumarse con nosotros, darle la más cordial de las bienvenidas, desearles que estén teniendo una semana muy bendecida. Nosotros acá complacidos prácticamente en la semana de aniversario, prácticamente ya. Estamos por cumplir 2 años de esta quijotada que empezamos con Universo Deportivo por Andrés Martínez y complacidísimos de estarlo prácticamente celebrando acá en el Indoor Club. Don Andrés Martínez, bienvenido. Sí, buenas noches a los seguidores de Universo Deportivo por Andrés Martínez. Efectivamente, Marco, empezamos vos y yo esta aventura hace casi 2 años, no tengo una fecha exacta, pero yo creo que estamos a unos 8, 15 días. 10 de marzo del 2020. Estamos a un mes de cumplir los 2 añitos, empezamos en pandemia, ¿verdad? Ahí cada uno desde su casa, en vía Zoom. Pero bueno, esto ha ido creciendo no solo en temas de programa, también ha crecido en panel de... Y ustedes... Sale más caro ahora. Sí, ahora es más caro, definitivamente. Y también ha crecido y estamos muy contentos con el departamento de producción también que tenemos ahora, que nos ayuda Esmeralda Producciones, que también se ha sumado a esta aventura y estamos muy felices porque salimos con mejor sonido, con mejor cámaras, etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos aquí. Marco Durán, nuestro especialista en motores, hoy se une a nosotros desde tempranito para hablar empezamos a hablar poco a poco de motores, Marquito, pero primero, Alvarito. Buenas noches a todos, bienvenidos a esta edición del programa Universo Deportivo por Andrés Martínez. Tenemos un programa muy interesante de voleibol, para los que les gusta el voleibol. Hoy tenemos temas de todos los tipos de voleibol, de salón, de playa, van a conocer sobre la federación. Así que es un tema interesante que vamos a compartir con ustedes en esta noche. Pero bueno, iniciemos. Nada más le iba a meter un comercial yo ahí. Hágale. Resulta que don Álvaro y don Andrés eran los seguidores número 1 del programa cuando arrancamos. Y hoy son panelistas. Don Álvaro y Marco. Yo sí era seguidor también. Sí. Don Álvaro y Marco eran seguidores del programa y hoy son insustituibles como panelistas del programa. Y me colaboran de una manera espectacular. Sí, totalmente. Todavía no se han mandado solos, ¿verdad? Hacer un programa. Yo creo que nada más uno mientras estuve en España. Claro. Mientras estuve en España hace 1 año y medio. No, a mí me tocó comerme ese talante. Perdón, también hubo uno que estabas ahí detrás de cámaras, un programa entero que hicimos. Exactamente, cierto. El que no quiso salir nada más dijo, yo quiero dirigir. Yo quiero ver el programa, cómo salen, a ver si salen. Dígame, José Alejandro. Un saludito para Felipe Blanco, que está en sintonía, para Ana Gloria Fernández y para don Wilhelm Martínez desde Heredia, que son los primeros en estar conectados el día de hoy. Saludos para ellos. Claro, un abrazo, bendiciones. Ahora sí, empecemos con temas, porque hoy, como les decimos, el tema de fondo es el voleibol nacional. Tenemos al presidente de la Federación Costarricense de Voleibol y también a don Gerardo Solano, don Carlos Echandi. Tenemos a don Gerardo Solano, un asiduo dirigente del voleibol nacional, ¿verdad? Más de muchos años, para que no se nos enoje don Gerardo, para que no se nos enoje, y vamos a tener un montón de anécdotas, un montón de historias. Ahora estábamos conversando con don Carlos fuera de cámaras y nos comentaba que fue el primer presidente de la Federación Costarricense de Voleibol a partir de los 90. Entonces vamos a hablar un poquitito de anécdotas y ahí le vamos a ir en un conversatorio más que una entrevista con don Carlos para que nos cuente cómo está la actualidad del voleibol nacional, que yo sé que hay muchísima información, viene saliendo de campeonatos mundiales los juveniles, el voleibol de playa también con participación en mundiales, en panamericanos, así que ahí vamos a tener la oportunidad. Pero bueno, iniciemos. Alvarito, yo le dejo a usted a Marco porque ustedes son los especialistas en motores. Yo lo disfruto nada más y he ido aprendiendo. ¿Vos has corrido en la Guásima? No, yo sé que yo corrí en la Guásima, pero por favor, ya eso... Y tras de eso tenés adentro de la familia una sangre y tu sobrino no está pintaba en las grandes ligas. Sí, por cierto, corrió las 24 horas de Daytona el fin de semana antepasado. Sí. No tuvieron tanta suerte, varios problemas con el Lamborghini. Y bueno, pero terminaron las 24 horas, así que eso es importante claro, para prepararse para las 12 horas de Sebrings, que es la próxima prueba ahora en el mes de marzo. Correcto, pero tenemos un montón de información de lo que viene para la Fórmula 1 que está empezando.
a calentar el campeonato, Marquito. Así que contanos qué cosas nuevas hay noticias, hay gossip, chismes de todo lo que pasa en la Fórmula 1, así es. más que otra cosa. Exacto. Y algunos temas técnicos interesantes. Así que contanos un poco qué es lo que está pasando. Y contanos cuándo inicia ya ese calendario kilométrico, ¿verdad? Que se viene para la Fórmula 1. Historia, ¿sí? 24 fechas, así es. Bueno, para comenzar ahí, ese pequeño detalle, comenzarlo. Están las primeras las pruebas. Van a ser 3 días de pruebas que comienzan el 21 de este mes. 21, 22 y 23 de febrero, y a la semana siguiente es la primera fecha. ¿Y dónde empiezan las pruebas? ¿En Bahrein. En Bahrein también. Sí, ahí mismo. Exactamente. Entonces, para no tener que trasladar. Correcto, exactamente. Normalmente las pruebas se hacían hace algunos años, hace unos 3, 4 años, antes de pandemia, se hacían en Barcelona siempre. Claro. Era ya costumbre hacerlas ahí, y eran 2 semanas, eran 3, 4 días, una semana tenían un descanso y a la siguiente 3, 4 días, pero eso lo bajaron a una sola semana y a 3 días. ¿Eso por qué? Porque ya son evoluciones del mismo chasis que ya vienen trabajando años anteriores. Ya muy probablemente en el 2026, que van a cambiar las reglas totalmente, no solo en motores, sino también en chasis, muy probablemente den unos días más de pruebas. Pero en este momento eso es lo que se está manejando. 3 días de pruebas que comienzan el 21 de este mes. De hecho, inclusive al siguiente día, sería miércoles, al siguiente día que nosotros hacemos programa. Y ver a ver cómo les va a ir en ese aspecto, porque bueno, hay algunos equipos que dicen que vienen con unas evoluciones importantes para este año. A ver si logran darle caza al Red Bull, ¿verdad? Que ha sido como ya los he mencionado en más de una ocasión, una hegemonía, el que logra entender las reglas al puro principio, ese siempre va a tener la delantera. Dime una cosa, Marco, con estos cambios de chasis que hay en este inicio de temporada, ¿hay algo significativo en cambio de chasis o es un proceso evolutivo pequeño en comparación al año que acaba de terminar? Bueno, eso lo decide cada equipo, porque pero a nivel de reglas. A nivel de reglas, las mismas prácticamente. Exactamente, tienen las mismas reglas. Lo que pasa es que el concepto lo desvían totalmente por otro lado, claro. Porque ya están viendo que el concepto que venían y traían y vienen trabajando hace 2, 3 años no les está funcionando y les sigue sacando delantera Red Bull. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Un cambio radical de concepto, siempre dentro de las mismas reglas. Para el 2026 sí hay cambios de reglas significativos. Totalmente, ¿verdad? Y entran escuderías nuevas y es todo otro reglamento, totalmente. Otro reglamento distinto tanto para motor como para el chasis. Excelente. Entonces vamos a ver unos Fórmula 1 para verlos así estéticamente muy distintos a lo que son ahora. Entonces, en este momento el chasis que están evolucionando los equipos y lo que son la aerodinámica, el trabajo aerodinámico, bueno, se viene ahí en algunos equipos con algunas sorpresas que los vamos a ver ahorita. En las presentaciones que se están dando casualmente estos días. Hoy se presentó uno de los equipos, fue Williams. La semana pasada se presentó Haas. Me encantó. Exactamente. La combinación de colores y todo, muy linda, sí, muy bonita. Todos los que he visto he visto 3 ya. Lindísimos todos. Sí, correcto. Entonces, ahí pues vamos a ir viendo, ¿verdad? Ese aspecto. Luego, bueno, lo que tenemos ahí, con respecto, ya hablamos de lo que es el inicio del campeonato y las pruebas. Pero ¿qué es lo que se ha mencionado más en estos últimos días? Bueno, que ha sido una gran sorpresa, ha dado un terremoto en la Fórmula 1 porque esto es totalmente inusual. A mí pues hubo algunos amigos que me preguntaron de primera entrada, yo sin saberlo dije, bueno, supongo que al conocer uno tanto la Fórmula 1 de tantos años, esto sucedió porque ya se había hablado. ¿A qué me refiero? De que en este momento, teniendo 2 años por delante con Mercedes-Benz, Hamilton, habiendo firmado el año pasado, nada más va a correr este año y el año entrante se pasa para Ferrari. El año pasado... Un cambio significativo. Claro, claro. El competidor con más carreras ganadas en toda la historia de la Fórmula 1 se pasa al equipo, como me decías, que ha estado en todos los campeonatos. Exactamente, de la y no es tan significativo el cambio, sino es el momento y en la forma en que se está dando. ¿Por qué? Bueno, el año pasado yo estuve pendiente de esto, que me extrañaba mucho, que se llevaba varios meses la negociación de Hamilton con Mercedes-Benz y se duraba mucho, exactamente, algo había yo, que será cuestión de dinero. Bueno, pues ahora ya se sabe. ¿Qué es lo que estaba negociando? La cláusula de poder salir antes
de terminar el contrato para pasarse a otro equipo. Y así fue, por eso es que Hamilton está pudiendo pasarse a Ferrari el año entrante. Si no hubiera existido esa cláusula, porque esa cláusula siempre la tienen cerrada en todos los equipos, ¿por qué? Porque es mucho el dinero que se invierte en un equipo para poder tener un trabajo a 2 años plazo. Lo que se está trabajando, todo el planeamiento de aquí durante el año 24 y el año 25, que lo tenían previsto de que Hamilton iba a estar con ellos, ahora se les corta. Entonces, no es solo de que la logística y el planeamiento del trabajo de 2 años se viene a cortarse, que no también ahora técnicamente Hamilton se convierte en un enemigo interno. Claro, por supuesto. Entonces ya no puede. Los desarrollos exactamente. se los llevar a la acera enfrente y eso es exactamente. Entonces no se los pueden cobrar. ¿De quién? Porque también pasa lo mismo en Ferrari. Sainz sale y va para otra escudería y tiene mucha información de Ferrari. Pero eso ha pasado en la historia, ¿verdad? Aunque no sean tantos cambios entre equipos tan competitivos. Claro, y nunca con el competidor número 1 de todos los tiempos de la Fórmula 1. Es que esa es la estrella de la Fórmula 1 viva hoy día, ¿verdad? ¿Se tiene alguna idea de un monto que se haya pagado para que Hamilton se pase a Ferrari? Bueno, no se ha hablado de números, curiosamente. Sí. Los deportistas más adinerados de la historia, y en el top 10 está Hamilton. Y ahora va a estar en el top 5. Y para pasarse a Ferrari debe estar en el top 3, top 5. No sé. ¿Cuándo arranca la temporada? ¿Cuándo inicia la temporada de Fórmula 1? Sería al siguiente domingo después de las prácticas. Estamos hablando que creo que es 3 de marzo, si no me equivoco. Y después, kilométricamente, 24 carreras hasta octubre o noviembre, más o menos, que termina la temporada. Vamos a tener los sprints y todo el asunto. Bueno, pues en Universo Deportivo por Andrés Martínez, si Dios lo permite y nos da vida, vamos a tener todos los martes información de la Fórmula 1 cuando arranquen la temporada, cuando inicie la temporada. Vamos a estar muy pendientes con nuestro experto en Fórmula 1, nos va a contar un poquitito sobre actualidades, sobre corredores, sobre vehículos, cambios, lo que ve ahora en las prácticas de hoy en 8. Lo que van a presentar los equipos. De hoy en 8, Álvaro, de hoy en 8, por favor, me le recuerda hacer la tarea, ¿verdad? Para venir. Oiga, nos dimos el lujo de quitarle un panelista a Mario Segura para traerlo con nosotros. Casi nada. No se dice fácil, ¿verdad? Pero la Fórmula 1 es muy seguida en Costa Rica. La Fórmula 1 es uno de los... aunque hay muchas carreras de automovilismo, muchísimas categorías, la Fórmula 1 sin duda es el deporte rey. Algo así como hablar del Super Bowl ahora. Mucho lo intentamos en la ruta 27, pero ¿cómo cuesta con esos peajes? Cuando se hace la calle angosta es un problema. Que una de las cosas importantes a ver en las prácticas que se vienen es una situación importante que tiene el Red Bull, que es la suspensión delantera. Los vehículos cuando se sabe que vienen a alta velocidad y frenan, que ya se sabe que digamos los automóviles, ya sea cualquiera de carreras que vienen a altas velocidades y frenan muy adentro, en la nariz se tiende a clavarse exactamente. En el Red Bull no está sucediendo eso, el Red Bull se logra mantener bastante estable, entonces eso ayuda mucho, no solo a la estabilidad, sino también a la aerodinámica, que no se varíe o se desvirtúe. Entonces eso muy probablemente es lo que van a trabajar los equipos, porque ahora ya le conocen las fortalezas al Red Bull durante todos estos años que se ha trabajado en él, y cuáles son sus propias debilidades. Entonces saben cuál es lo que tienen que trabajar para poderse equiparar con el año pasado. Conversamos poquito antes de que iniciara la temporada y nos dijiste del tema de Fernando Alonso y nos comentaste de que estaban muy sorprendidos los otros técnicos con el vehículo que está usando Fernando Alonso y los tiempos que hacían las prácticas. ¿Este año se prevé alguna sorpresa o vamos a tener más de lo mismo y tal vez las competencias que vamos a querer ver es entre el segundo y el quinto lugar o el tercero y el sexto lugar, o puede haber una sorpresa ahí con un Aston Martin, con un Renault? A lo que han estado trabajando puede hacer que no solo Aston Martin, sino también algunos otros equipos puedan tener una gran mejora. Lo que pasa es que, digamos, por ejemplo, cuando comenzaron con estas nuevas reglas, por poner un ejemplo, Mercedes-Benz, en lo que era el simulador, daba sensaciones espectaculares de que iba a ser un gran monoplaza. Y vemos lo que ha pasado. Nada, no ha hecho absolutamente nada y prácticamente no ha ganado ninguna carrera. En cambio, el Aston Martin no sabían que iban a andar tan bien. El año pasado comenzaron súper bien. Okay, vamos siendo protagonista Alonso,
Pero entonces a medio campeonato se vinieron abajo a ser como tercer o cuarto equipo, medio lograron recuperar al final del año pasado, pero sí, no. Cerró honrosamente, digamos. Entonces, aparte que es un pilotazo, ¿verdad? Una experiencia. Eso ni qué decir. Y hay otros pilotos ahí interesantes, ¿verdad? Y hay equipos que llevan ahí en la cola del torneo. Pero bueno, vamos a tener toda esa información y más porque se nos acaba un poquito el tiempo. Vamos a tener toda esa información y más, Marco, para que vaya entrenando, nos mantenga siempre bien informado. La gente le encanta escuchar todas estas anécdotas de la Fórmula 1 y la parte técnica, que la verdad es que es una de las cosas, la gente normalmente, como nosotros los mortales, disfrutamos mucho las carreras, pero no entendemos mucho la parte técnica. Solo vemos a Verstappen adelante siempre. Nos da un colerón terrible, pero a veces no entendemos por qué es que Verstappen por la está parte adelante. técnica. Entonces ahí es donde vamos a aprender, ahí es donde aprendemos. Esa fracción de segundo que está adelante el Red Bull, cuando uno la multiplica por 70 vueltas, 60 vueltas. Sí, eso lo viví con mi sobrino. Mi sobrino me decía, tío, estoy 2 décimas más rápido que yo decía, ¿y eso qué dice? Y súmele durante 45 minutos, una hora y media, son 5, 7 segundos, ya son 2 segundos. Exactamente. Bueno, entonces, don José Alejandro, estamos casi listos para arrancar ya con el tema de fondo. Perfecto. Un saludito para doña Rosa Emilia Ramírez, que está en sintonía desde el María Auxiliadora de Heredia, que nos está acompañando el día de hoy. Agradecerle a toda la gente linda que se está conectando en redes y continuamos con Universo Deportivo por Andrés Martínez. Yo me despido de acá de pantalla, nos vemos y vamos con los invitados. Así es, agradecerle a los amigos del San José Indoor Club que nos abrieron las puertas el día de hoy. Increíble las instalaciones, increíble la remodelación, increíble todos los servicios que tienen por acá. Así que invitadísimos a acercarse al San José Indoor Club. Ya ahorita arrancamos con nuestros invitados. Un saludito para Idea Ordóñez, que dice por acá saludos. Un saludito para Felipe Blanco y para toda la gente linda que se está conectando a esta transmisión en vivo. Señor Andrés Martínez. Recordarles a todos los que nos hacen el favor de vernos el día de hoy, que si se perdió algo, se tiene que retirar y no puede ver el resto de la entrevista, mañana a primera hora queda disponible en nuestro canal en YouTube. Ingrese, suscríbase, dele me gusta y comparta. Universo Deportivo por Andrés Martínez. Continuamos, señor director. Sí, señores, ahora sí tenemos en el panel principal a los dos invitados de la noche de hoy. A puro voleibol decimos el programa de hoy, porque sí que tenemos dos íconos del voleibol en Costa Rica. A don Carlos Echandi. Bienvenido, don Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos, felices de que nos acompañen en el programa. Y a don Gerardo Solano, ha sido visitante del programa, un gran amigo personal y un gran amigo del programa, nos ha colaborado desde casi el puro principio. Estamos estrenando panelista hoy. Gerardo Chino Solano. Puchica. Es un honor también porque Gerardo, usted lo ven en diferentes emisoras de radio, diferentes programas de televisión, pero bueno, siempre está dispuesto a acompañarme y ayudarme en esta aventura de Universo Deportivo. Don Gerardo, bienvenido. Gracias, Andrés, don Álvaro, el ingeniero Carlos Echandi, a Marco, a Martínez, hay dos Martínez. Es un placer, como siempre se aprende de este programa y cómo esa cultura que ustedes han demostrado, no solo fútbol, sino otros deportes, yo creo ha calado en un buen sector de nuestro país y dentro de los mismos medios de comunicación. Y de verdad que eso tiene mucho valor. Sí, muchas gracias, Gerardo. Y no solo hablamos de otros deportes, don Carlos, porque don Carlos es la primera vez que nos acompaña, espero no sea la última. Pero no solo tocamos temas afines al deporte, que es tal vez una de las cosas que curiosamente más nos han llenado y nos ha llamado la atención, ¿verdad? El deporte es complementario de muchas cosas, ¿verdad? No solo el quehacer deportivo, sino todo lo que tiene que ver con salud, con la parte mental y emocional de los atletas. En el programa hemos procurado traer gente experta en diferentes áreas que complementan la vida deportiva y que es parte fundamental hoy día. Hablamos de la Fórmula 1, que esas milésimas hacen la diferencia. Bueno, en deportes también. Cuando tenemos la actitud mental correcta, cuando tenemos el soporte médico correcto, entre otras cosas, nos damos cuenta que el deportista y el atleta es mucho más efectivo. Entonces, en el programa hemos procurado traer gente que aporta a ese tema. Ahora sí, don Carlos, muchísimas gracias, bienvenido. Muchas gracias. Opinando con el tema de la salud, muy importante. Nosotros, en un momento dado, yo miembro del Consejo de Deporte, allá por el año 2004-2005, nos movimos para sacar
de aquello que se llamaba el Ministerio de Cultura, junto y deporte, de último, ¿verdad? Y el ministerio que menos plata le daban, lo logramos sacar de Cultura y lo pasamos al Ministerio de Salud, y eso le dio un vuelco total al aporte del gobierno, a la importancia. Y además, el deporte es salud, y nosotros decíamos en aquel tiempo, me acuerdo, evitamos pagar millones en tratar a la gente enferma, y lo que tenemos que hacer es evitar que se enfermen. ¿Y cómo evitamos que se enfermen? Simple y sencillamente haciendo deporte. Esa es la base de todo, ¿verdad? Ese tema, don Carlos, viera qué interesante, porque tuvimos hace unos meses, nunca recuerdo las fechas, pero bueno, hace unos meses tuvimos un programa en el Costa Rica Tennis Club y le llamamos el deporte de salud, porque trajimos ese día a 4 invitados de la tercera edad. Tuvimos un señor de 95 años, don Osvaldo Pandolfo con casi 80 años, doña María Los Cubillo, una nadadora con 84 años, y conversamos mucho eso que usted está diciendo. Ellos se han mantenido y se mantienen haciendo deporte porque el deporte les ha dado la salud. No han tenido que utilizar el deporte para curarse, sino que nunca se han enfermado porque hacen deporte. Y ojo, y hay un dato interesante, por ejemplo, el caso de doña Marielos, que empieza la actividad deportiva a los 70 años plus, ¿verdad? O sea, nunca es tarde para empezar el deporte. Y no solo la salud física, sino mental y emocional hacen realmente un elemento que integralmente resuelve mucho del quehacer humano, de esta vida de tanto trajín que tenemos hoy día, ¿verdad? Sí, por ejemplo, yo le cuento, yo hoy aquí ando deportivo, vestido deportivamente. Si ahora le hacemos un paneo para que venga como uno el invitado. Yo guardo. Sí, ¿y por qué? Porque aproveché, como tenía que venir aquí, yo generalmente voy al gimnasio de 6 en adelante, y hoy aproveché, me fui antes y hice mi tema de deporte. A ver, me tiré 14 kilómetros. Solo 14 kilómetros. Es que tenía que venir al programa. Tenía que venir al programa, ¿verdad? Tiene que tener aire, aguantar, ¿verdad? Es parte de la vida de la persona. Yo a la gente siempre en mi discurso en este tema, y ahorita entramos al tema de voleibol, ¿verdad? Pero en este tema, yo a la gente le digo, el deporte no puede ser un hobby. Yo me molesto cuando oigo a la gente decir, sí, mi hobby es hacer deporte, no sé, lo que sea. Y yo digo, no, o sea, está equivocado. El deporte tiene que ser parte de la vida de cada persona, y eso le va a dar salud, estar mentalmente bien, entonces se las trae, ¿verdad? Es una filosofía, creo yo. Totalmente, don Carlos, y la comparto. Ahora, vamos a ver, tenemos que aprovechar a don Carlos y a don Gerardo, que son conocedores del deporte en Costa Rica, en términos generales. Y antes de tocar el tema del voleibol y entrar ya de lleno con el tema del voleibol, don Carlos y don Gerardo, me gustaría hablar un poquitito sobre lo que precisamente lo que estamos diciendo, que el deporte en Costa Rica era deportes al final, que era el que menos recibía. Bueno, eso ha cambiado un poco, ¿verdad, don Carlos? Tengo entendido que ha cambiado un poco, y aún así estamos lejos de otros países, pero por lo menos ha cambiado un poco. ¿Qué hay que hacer? Porque es un programa que me gustaría hacer casi solo exclusivo de eso y con gente conocedora. ¿Qué hay que hacer para que esto realmente ya haya un cambio significativo y ya nuestros deportistas no tengan que sacar de su propio bolsillo para poder tener buenos resultados en competencias internacionales, Gerardo? Bueno, ha habido muchos cambios, pero los cambios fuertes o buenos no se han dado. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, el deporte en general en Costa Rica, fuera del fútbol, depende del ICODER. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ICODER tiene un presupuesto ya definido, cortado, tijereteado, limitadísimo, que no puede, un ejemplo, el voleibol, se lo voy a poner así de claro, porque yo ya había sacado cuentas con don Juan Manuel González, el loco González allá de Belén, que él conoce de todo esto de comités cantonales y deporte. Una federación como la de voleibol mínimo necesita de 500 a 1.000 millones de colones. Y el presupuesto de nosotros son 60 millones. 60 millones así, este año. 60 millones este año. ¿Y se los han recortado o aumentó más bien? No, a ver, eso, el ICODER depende mucho del
del performance, de los resultados. De los resultados de nuestra gestión. Y este año, a ver, no solo nos subieron por lo menos un 10%, nos subieron el monto del aporte, sino que también por esa buena gestión, el mismo Comité Olímpico que nos ayuda con temas de viajes y presentación de selecciones y todo eso también nos duplicó el aporte. Don Carlos, y el criterio de buena gestión o de resultados, ¿cómo lo miden? ¿Cómo se compara para tener un criterio de aumentar? ¿O es algo más, más subjetivo? No. El ICODER tiene todo un programa. A ver, tiene que ver... Tiene una estructura como para poder definir en base a resultados, con base a resultados, exacto, a quién le doy y a quién no le doy. Exacto. A ver, y además con base en organización propia de la federación, ¿verdad? Ahora ellos tienen un programa que se llama Programa de Idoneidad, que están poniendo en orden y en regla a todas las asociaciones para que cumplan con los requisitos. Ok, por ejemplo, tener reglamentos. Entonces nos están pidiendo reglamento de acoso sexual, reglamento de competición, reglamento disciplinario, y que las federaciones tengan todos los reglamentos. O sea, no puede ser que hay federaciones que no tienen los reglamentos, ¿verdad? Entonces el ICODER todo eso lo toma, lo mide, la masificación, si estamos saliendo fuera de San José a llevar el deporte a las zonas rurales, todo eso nos lo miden, nos mide la ejecución presupuestaria, el cumplimiento, nos mide cómo le fue a las elecciones relativamente. Es una medición integral y tiene criterios interesantes de Exacto. los que se usan ahora, que tienen que ver con todos estos reglamentos contra acoso, que tienen las prácticas correctas del voleibol. O sea, sí, realmente es una federación que está regida por los estándares internacionales. Exacto. Y que los está cumpliendo. Bueno, eso es una buena noticia. Exacto. De que hay esa formalidad. Eso es positivo. Tal vez el monto sigue siendo muy insuficiente, pero por lo menos es positivo porque con base a buenos resultados el presupuesto debería ir subiendo. Vamos a ver, ahora, tenemos 14.000 millones ahí en el banco de reservas y no tienen para darle a 8 atletas que vayan al país a algún lado, ¿verdad? Yo sé que una cosa no va con la otra, pero a veces molesta un poco. A ver, existe también un programa de becas a atletas y nosotros los proponemos. El año pasado tuvimos 6, 8 atletas becados, que se les da un fee mensual para que ellos pues se mejoren, no solo a voleibolistas, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de Neri Brenes, que le daban plata, a este otro muchacho que es también corredor, que está en Paralímpicos, a él también todos son ayudas que Sherman Guti. Sí, entonces, a ver, ¿qué pasa? Con 60 millones, ¿verdad? Nosotros entonces tenemos que salir a buscar patrocinios, tenemos que salir a buscar dineros. Gracias a Dios, el año pasado Norseca nos ayudó muchísimo con las salidas de selecciones, pero nos ayudó muchísimo. Con viáticos, con pasajes aéreos, todo esto. Pero nos ayudó realmente. Un abrazo a don Cristóbal, que realmente Norseca se puso la mano en el corazón y logramos grandes triunfos. Lo mejor de todo es que salimos a jugar sub-17. Se compensó todo, claro. Salimos a jugar una sub-17 Norseca en hombres y mujeres y las chiquillas le ganaron a Cuba, que es una potencia, claro. Potencia mundial, sí. ¿Verdad? Yo que andaba en el congreso de AFECABOL, cuando estaba el torneo me tocó un día estar ahí, ¿verdad? Y yo veía aquel equipo canadiense y aquellas muchachas, y yo decía, sub-17, yo a esta les voy a pedir la cédula porque están bien grandes, ¿verdad? O sea, se veían mujeres. Ya mujeres. Mujeres, y nosotros eran un montón de chiquillas, ¿verdad? Y bueno, contra Caradales hicimos un partidazo. Y entonces fue una revelación enorme la selección esta sub-17 femenina. Los hombres van a México, gracias a que Norseca nos ayudó, los mandamos a jugar en México y quedan en cuarto lugar en Norseca, con la posibilidad de clasificar a un mundial.
¿verdad? Quedan a ver, eso lo tenemos que pelear, ¿verdad? Pero están con una gran posibilidad, dependiendo mucho de si el mundial es, ¿cómo se llama?, organizado. Si es organizado fuera de América, vamos, tenemos el cuarto lugar. Si es organizado por uno de los países que están en esos 4 lugares, sí, le dan un cupo por ser sede. Vamos, ¿verdad? Todavía vamos. Si es organizado por un país, digamos, Canadá no fue, entonces si de repente Canadá nos mete y nos organiza, a los diablos, ahí no vamos. Nos jodimos porque entonces nos quitan el cuarto lugar, ¿verdad? Sí, por ser sede de ellos. Por ser claro. sede de ellos, entonces, pero a ver, digo yo, de ahí me lo voy a traer para acá, claro, que es una tenemos la infraestructura para poder traer un torneo de esos del país. Cuando hablo de infraestructura no hablo de hoteles y eso sé que lo tenemos. Sí, hablo de gimnasios, de la calidad de los pisos de los gimnasios, los entrenamientos de todas las selecciones. Los entrenamientos de todas las selecciones que entrenen en canchas en canchas buenas, ¿verdad, Gerardo? Mira, aquí hemos hecho torneos de Norseca en playa y de gimnasio, los hemos hecho. No hay ningún problema con la infraestructura. Dependiendo la zona donde se puede hacer, aquí hay opciones con estos famosos gimnasios que se hicieron grandes, me recuerdo ahora. De Juegos Nacionales. De Juegos Nacionales, el de Turrialba 96, sí. El del siglo XXI, Cartago. San Carlos, el de Cartago, Punta Arenas. Ahí perfectamente. Desamparados. Bueno, siglo XXI ese. Sí. Se podría perfectamente hacer un torneo, existen las canchas muy cerca, hay gimnasios, hay colegios, hay escuelas con gimnasios. Se puede hacer perfectamente un torneo. Ahora, el recurso económico es el problema, pero como infraestructura sí se tiene. Y ahí es donde conversábamos hace un tiempo con el famoso tema del Salvador, ¿verdad? Que El Salvador sí ha invertido en eso porque sabe que es una inversión, o sea, no es un gasto, es una inversión. Aparte que es una inversión en salud, es una inversión país, porque se expone el país ante los diferentes países invitados de un campeonato mundial, ¿verdad? Y eso tiene un valor difícil de calcular, pero tiene un valor enorme. Ve la gran diferencia. Vamos a ver, 70s, 80s, las guerras en Centroamérica. Se firmó la paz y los gobiernos invirtieron en educación en Centroamérica y en deporte. Nosotros ¿en qué invertimos? No teníamos rédito, no teníamos guerra, seguimos igual con los mismos presupuestos. Esa es una gran diferencia, porque ahora la diferencia de presupuestos, Guatemala, Honduras, Salvador, el mismo Nicaragua, realmente es grande. Más bien nosotros todavía nos sostenemos realmente porque tenemos un potencial humano, jugadores, llámese jugadores, entrenadores, dirigentes, y nos vamos sosteniendo ahí. Pero nosotros no deberíamos de estar de últimos en Centroamérica. A nivel de inversión estamos de últimos, entonces ese reflejo no se ve ahí. Claro. Por desgracia, la inversión, personas, claro. La inversión va paralela definitivamente. ¿Y qué hay que hacer? ¿Cuál es el plan remedial de esto? Porque pedir más plata no es el camino más fácil. La empresa privada debe aportar más, pero ¿cuál es la opinión de cómo deberíamos cambiar esto? Para mí es muy sencillo. El Ecuador tiene un presupuesto. Debería haber una ley que salga de la Asamblea Legislativa en donde al deporte se le dote a todas las federaciones o asociaciones de representación nacional, se les dote de un presupuesto real, de un presupuesto donde usted pueda decir, bueno, participo nacionalmente, Centroamérica, fuera de Centroamérica, mundial. O sea, todo un proceso. Pero nosotros tenemos hasta procesos. Es que vea qué interesante la calidad y la capacidad del voleibol de Costa Rica, sobre todo el material humano, y repito, dirigentes, entrenadores, jugadores, con el hecho de que hemos participado desde los 70 en mundiales. ¿En todas las disciplinas de voleibol o estás hablando solo de gimnasio? En playa también. ¿En playa también? El año pasado fuimos al Campeonato Mundial Sub-21 en Tailandia. No, iban las dos parejas, al final solo pudimos llevar una pareja porque hubo problemas con las visas. A ver, tuvimos que ir a sacar visas a Chile. Y muy complicado, tuvimos que mandar una persona exclusivamente porque no había tiempo, ¿verdad? Sí, no se podía mandar por encomienda ni nada de eso, claro. Nada, fue
terrible, ¿verdad? Sí. Y tuvimos que, es más, el mismo fiscal se fue para Chile y de ahí, por iniciativa propia, ¿verdad? Sí, sí. Por ayudar, es que... Muy complejo eso. Muy complejo. A ver, y lo que dice Gerardo, ¿verdad? Yo creo que, bueno, nosotros como Costa Rica, gobierno, complicado que logremos sacar una cantidad de dinero para el deporte, ¿verdad? Nosotros como dirigentes nos vamos a la empresa privada. Logramos que nos ayuden, pero complicado porque no es una ayuda como en el fútbol. Okay. Sí, no es sostenida, ni el volumen que se necesita, claro. Ni el mínimo volumen. Nosotros hicimos un campeonato centroamericano de voleibol de playa que fue un éxito. Sí. Que lo logramos gracias al ICODER, que me prestó tenía un patrocinador, ¿verdad? Tenía un patrocinador. Y 3 semanas antes, el tipo me dice que ya estaba todo con él y que sí, que íbamos. El tipo me dice, ya no vamos. Y yo, pero ¿cómo que ya no vamos? Estamos a 3 semanas. Estamos a 3 semanas del campeonato. No se puede bajar del bus. Responsabilidad, ¿verdad? Sí, tortón. Entonces, yo salgo corriendo y le digo al gobierno, mire, aquí hay un problema, yo no puedo ahora avisarle a Centroamérica que ya no tengo proyecto, me van a meter una multa de $40,000, voy a pasar pagando la multa y no puedo participar en nada. Entonces, de ahí, ayúdenme, ¿verdad? Hey. Y después con gente amiga me dio financiamiento. Compañeros ex voleibolistas ayudaron y logramos sacar el proyecto y salió buenísimo, tan es así que hasta me sobró plata para pagar árbitros de ligas menores, que nosotros les pagamos a las ligas menores el arbitraje, ¿verdad? Entonces es complicadísimo. Este año, por ejemplo, acepté una parada de voleibol de playa del Tour Norseca, ¿verdad? Que son, no sé, ¿y eso es masculino y femenino? Masculino y femenino, okay. Son aproximadamente 28 parejas que vienen a jugar. De diferentes niveles. De todo Centroamérica, okay. De Centroamérica y del Caribe. ¿Pero en qué nivel, en qué categoría? Mayor, ok, mayor. Okay. Abierto, exactamente, categorías mayores. Lo tenemos para el mes de noviembre. ¿Qué estamos negociando? Bueno, el gobierno viene con un plan enorme de los Juegos Panamericanos, Centroamericanos de playa, y entonces estamos trabajándolo como que si fuera un ensayo de lo que se va a presentar en esos Juegos. Ok. Planteándoselo así, ¿verdad? Para lograr buscar financiamiento. Y de ahí tenemos que movernos, ¿verdad? Como digo yo, los dirigentes, eso es lo que nos toca al final, salir corriendo para buscar el financiamiento. Te pongo el ejemplo. Yo fui presidente del Comité Cantonal de Curridabat. Nos daban 600 millones por año. Teníamos una ejecución presupuestaria como del 98%. Muy bueno eso. Buenísimo, ¿verdad? Bueno, yo como ingeniero civil le metí a toda la infraestructura del cantón. Eso fue hace como 6 años. Y de ahí, con 600 millones, como te digo, teníamos para invertir y construimos un gimnasio, construimos un montón de cosas, construimos el gimnasio de pesas y todo. Arreglamos todas las canchas y les pusimos riego a las canchas de fútbol, arreglamos todos los subcomités, okay. ¿Verdad? Ahora no sé en qué condiciones está, creo que debe andar muy mal porque le quitaron todo el apoyo, pero de ahí eran 600 millones, ¿verdad? Ok, vamos a seguir con el tema, realmente está súper interesante, don Carlos. Aparte de ser el presidente, don Gerardo, del comité de la Federación Costarricense de Voleibol, es una persona que ha estado, por lo que podemos conversar, muchísimos años en el tema del deporte nacional. Se conoce el teje y maneje de todo lo que es el ICODER, el movimiento de las alcaldías, que ahora por cierto vienen con alcaldes nuevos, aunque Curridabat sigue con los mismos que ha tenido ya los últimos 3 o 4 periodos, y ahora que conversaba de Curridabat, pero bueno, vamos a tener oportunidad de conversar, pero don José Alejandro, vamos a ir a un pequeño corte comercial, don José Alejandro, pero primero hay unos saluditos que la gente nos está escribiendo para que no se nos vayan. Claro que sí, señor director, para Maxi, para Rosa, que están desde Heredia,
Para Felipe Blanco, que dice grandes figuras atenienses del voleibol, Macho Corella, Guido Alfaro y Gilma Ramírez. Mario Alberto Madrid Marín dice en sintonía desde Guadalupe, Goicoechea. Un saludo para Marito, bendiciones, papá. Ya con agua limpia. Ya con agua pura. Ya dejó de tomar agua y correr la vuelta a avanzar en 30 segundos, dice, ya no lo está haciendo más. Recordarle, señor director, a toda la gente, recordarle a toda la gente que nos visite en nuestro canal en YouTube, a partir de mañana a las 0 horas queda disponible el programa en YouTube. Ingrese, suscríbase, dele me gusta y comparta. Y recordarle, si usted tiene un emprendimiento, un negocio, una empresa que usted quiere que le promocionemos acá en Esmeralda Producciones y en el programa Universo Deportivo, contáctenos al 8847-8912 o al 7103-5669. Esmeralda Producciones, con mucho gusto hacemos una alianza y crecemos juntos. Nos vamos a una pausa, ya venimos. Esto es Universo Deportivo por Andrés Martínez. Presentamos a ustedes Silhouette CR Corsets. El imperio de los corsets, curvas con propósito, le mejora la apariencia del abdomen, mejora la autoestima y le ayuda a reducir tallas. Confeccionado 100% en algodón, con broches frontales de hierro, 24 varillas estructurales, agujeros de metal para los amarres, dentro de muchas otras características. Cambia la forma del abdomen, es técnicamente una modificación corporal y le permite pérdida de medida, reducción del hambre, mejor postura, soporte para la espalda y forma de reloj de arena. Silhouette CR Corsets. Venta de corsets hechos a mano basados en tu medida. Contáctanos al 6160-1717. Le ayudamos a vender, alquilar o bien comprar la propiedad de sus sueños. Contamos con más de 15 años en el área inmobiliaria. Nos especializamos en la zona este de la capital, pero le atendemos en todo el país. Contáctenos a través del teléfono 6047-0004 con su gerente Andrés Martínez, con más de 500 propiedades colocadas en los últimos 10 años. AMK Bienes Raíces. En Colima de Tibás, contiguo a Iglesia San Bruno, usted encuentra Llantas Changos. Contamos con un amplio parqueo para su comodidad. Y mientras le revisamos y reparamos sus llantas, le ofrecemos una divertida zona de entretenimiento externa y una sala de espera con entretenimiento adicional. Ponemos a su disposición llantas nuevas para todo tipo de vehículo, camiones, vehículos livianos y de pasajeros. Adicionalmente a eso le ofrecemos un circuito cerrado de seguridad interna. Visítenos de lunes a sábado de 7:30 a 5 de la tarde. Llantas Changos, su solución en llantas para todo vehículo. Teléfono 6444-5600. Estamos de regreso en Universo Deportivo por Andrés Martínez, un programa que le hace honor a su nombre, ampliando el universo deportivo con todos los deportes, no necesariamente fútbol, porque de eso está saturado el medio. Así que hoy, por ejemplo, nos acompaña don Gerardo Solano y don Carlos Echandi, nada menos y nada más que el voleibol de Costa Rica. Así que continuamos, don Andrés. Sí, gracias. Y tal vez aquí, después de cuando fuimos a anuncios y José Alejandro leyó los mensajitos desde Felipe Blanco y mencionó unas figuras de voleibol
y don Carlos decía sí. Claro. Y mencionaba a doña Gilma Riménez y a don Guido Alfaro y don Gilma Macho Jiménez. Corella. Gilma. Sí, Gilma fue seleccionada allá por los años 70, finales de los 70, asistió al campeonato mundial en Brasil de sub-19, sub-20. 1977. 1977. A ver, nosotros salimos de San José en bus para Guatemala, jugamos el campeonato en Guatemala, las mujeres ganaron el campeonato de Guatemala y de ahí se fueron a Brasil. Nosotros nos devolvimos en bus, ¿verdad? Pero ellas sí viajaron, no en bus, pero viajaron a Brasil a jugar. Fue la primera vez que fue una selección de voleibol a jugar un campeonato mundial, que de paso hemos sido, ese era sub-19 o sub-20 por ahí, o sub-21, porque no era mayor, pero después en los años 90 sí ya asistimos a campeonatos mundiales de mujeres, ¿verdad? Gerardo. Nosotros desde esa selección del 77 hemos ido a 2 mundiales femeninos juveniles, ahora no preciso los años, pero sí sé que 77, por ahí del 90, luego en el 92, infantil masculino en Turquía, 2 mayores femeninos, 2006 y 2010. Uno en Japón. Y Japón, sí, no, los dos en Japón. Okay. Y Japón hizo varios mundiales seguidos. Y también en voleibol de playa hemos tenido participaciones en sub-17, sub-19, mayor, el Tour Mundial, por ejemplo, lo hicieron el Lato Pisculis con Luis, ¿cómo se llama? Luis Villegas, no, Alexander Villegas, que era todo un año. Bueno, es como ir a un mundial. O sea, sí hemos ido, vea usted, con la limitación económica, por eso yo insisto que el factor humano, el recurso humano en Costa Rica es lo que nos favorece, lo que se necesita es la plata. Y voy a terminar la idea que no terminé, lo de cómo conseguir recursos. La única manera para solventar todo lo que queremos, tiene que haber una ley o algo que sea lo que tiene el ICODER, que ahora nos dan, pero que lo dé a todos los deportes, ojalá solo al voleibol, no sé, pero tiene que ser algo de ley de la República, o sea, no sé, algo que salga y así como se sí, que no sea solo si de casualidad hay. Exacto. Y dar lo que en ese momento se requiera, se necesita. Eso es lo que uno necesita, pero en estos momentos dan de lo que tienen o ven cómo hacen, si hay otra prioridad, la prioridad del deporte. Aquí la educación tiene una ley, ¿verdad? Que ha aumentado, era 6%, ahora es el 8% del Producto Interno Bruto del país, está indexado en un porcentaje de acuerdo a la capacidad del país para la educación, ¿verdad? La educación... Sí, que es un bastión de la democracia costarricense. Creo que el proyecto de poder impulsar esto hacia llevar el deporte a un estatus parecido, que con tanto problema social y todo, siempre el deporte es una gran salida, podría ser un tema. El porcentaje es cuánto y cómo se reparte esa plata, porque también claramente cierta plata hay, ¿verdad? Con la limitación presupuestaria en general, pero hay deportes que siempre se llevan muchos más y hay unos que no les llega nada. Literalmente aquí hemos tenido todo tipo de disciplinas deportivas que ustedes pueden imaginar en este país y hemos tenido atletas de esas disciplinas también y gente que trabaja a nivel federativo, a nivel organizacional, y el caso es el mismo. El caso es que no les llega plata porque tal vez esos indicadores o no tienen los manuales, porque también eso también cuesta plata, eso no se obtuvo de la noche a la mañana en el voleibol, fueron años de preparación, fue todo un proceso que bueno, no es la diferente ahora, entonces tiene que haber un proceso para profesionalizar, si esa es la palabra, la gestión de las federaciones de todos los deportes. Aplaudimos al ICODER que solicite eso para entregar el dinero, eso está clarísimo, porque obviamente tiene que haber una fiscalización de todos los dineros que sale del ICODER, porque al fin y al cabo esos dineros salen prácticamente de nuestros impuestos y de nuestras bolsas, pero sí definitivamente hace falta en algunos deportes. Nosotros hemos tenido deportistas aquí de jiu-jitsu, de taekwondo, de MMA y prácticamente de voleibol de playa, aquí hemos tenido a Kiani Quesada, que ha estado aquí con nosotros, donde ella, nos contaba que iba para una rifa el fin de semana para costearse temas de su viaje, que iba para el mundial en
en la gente en de San Carlos, México. la gente de San Carlos le dio una parte de su taquilla para que ella tuviera para la alimentación, ¿verdad? Correcto. Y eso sabemos de que no tenía la plata, no porque la federación no se la quiso dar, sino porque no tenía suficientes recursos. Sí, es limitado y hay que repartirlo entre todos los atletas, ¿verdad? Ese es el problema. Sí, vamos a ver, exacto, ¿verdad? Además, el ICODER tiene que repartir el dinero entre aproximadamente 35, 40 federaciones de representación nacional. Sí. Pero, por ejemplo, la liquidación. A ver, yo en su momento me ha tocado estar del lado del ICODER. Eso es súper serio, claro. La liquidación. Sí. Yo he estado del lado del ICODER como miembro del Consejo de Deportes. Y las liquidaciones que presentaban las federaciones, a ver, de repente llegaban con facturas de esas que se compran en la librería, hechas a mano y de ahí no podían pasar, ¿verdad? Claro. Entonces no eran había todo un problema, entonces no les aceptan la liquidación y eso se va pateando. Bueno, todo eso era un tema. Yo creo que ahora se ha profesionalizado un poquito más o ya les han puesto más cariño al tema de las liquidaciones. Ahora estamos con el tema de la idoneidad, que también viene a poner en cintura a las asociaciones y federaciones de representación nacional para que cumplan. O sea, no puede ser que una federación de cualquiera, ¿verdad?, no tenga un reglamento de acoso sexual. Si es un tema que ahora hay que cuidarlo tremendamente. Entonces, de ahí nos dijeron, ok, hay que ponerlos en cintura, todos tienen que tenerlo, ¿verdad? Una pregunta, don Carlos y don Gerardo, que han estado metidos tantos años en esto. He visto muchas organizaciones internacionales que donan fondos para con temas con cierto enfoque social. No sé si el voleibol, digamos, siendo el gestor de esta iniciativa, ha buscado en organizaciones internacionales, entes internacionales, una donación por cumplir este tipo de normativas, no tanto presupuestos nacionales o incluso aporte a la empresa privada, sino fondos que vengan de asociaciones que tienen una conciencia social, que son fondos no reembolsables, o sea, es una donación, no tienen que pagarla de vuelta, y no es un préstamo o otras cosas, no reembolsables, que se entregan y listo, para ese desarrollo. ¿Se ha hecho esa gestión en algún momento? ¿Han tratado de buscar ese tipo de recursos? Bueno, nosotros en la federación, en todos los años, pues que nos den plata para pasajes, sobre todo para cumplir con los... Para tener ellos también la cuota, cumplir con la cuota de países, sí, pero que den un préstamo o plata, no. Lo que sí han ayudado hasta cierto punto bien, se puede decir, es con material deportivo. Indumentarias. Bolas, redes y algunos pisos que los hemos negociado con algunas instituciones para que nuestras selecciones puedan entrenar. Entonces, pero como decir que nos van a dar $20,000 por un proyecto, $30,000, plata en efectivo, no. Solo en este caso, para participaciones internacionales, Norseca, y repito, material deportivo, que tampoco es tanto porque ya el voleibol, vamos a ver, en los 60s, 70s, se jugaba únicamente en San José. A mediados de los 85 en adelante, se juega en todo el país, y la cantidad de equipos que hay en el país de voleibol, desde mini voleibol, preinfantil, infantil, juvenil, liga de ascenso, primera división, es increíble. Impresionante. Inclusive para el ICODER, si no me equivoco, creo que ocupamos por participación, por equipos y por la cantidad de jugadores en las eliminatorias y juegos nacionales, creo que somos el número uno. Luego, el número uno. En algunas estadísticas de deporte que han hecho, ahí tengo una, voy a buscarla, en donde después del fútbol aparece el voleibol. Y eso porque es que el voleibol ha tenido etapas muy interesantes, sobre todo el voleibol vivió una época de gloria ahí en los 70s, 80s, Juegos Nacionales, las finales de Juegos Nacionales y las transmisiones que hacía Canal 13 levantaron, porque eran las emocionantes, claro, me acuerdo. Las finales, es más, de hecho... a gimnasio lleno, ¿sí? Atenas, Estadio Gimnasio Nacional. Sí. Canal 13, por ejemplo, peleaba para agarrar el voleibol, las finales de voleibol, y hasta la fecha el voleibol es el que cierra,
porque las finales de voleibol, hombres y mujeres, son muy, pero muy emocionantes, más que cualquier otro deporte. Es un deporte con muchísimos puntos y muy seguidos y generalmente puntos muy bonitos, entonces mantienen al espectador, con rallies mantienen al espectador sí. de pie todo el partido. Y hay jugadas muy emocionantes, una bola que está para allá y para acá, hay 3 pases, hay toda una gran jugada, hay 10, 20 jugadas seguidas, la gente se emociona, la gente que no ha visto nunca voleibol, lo ven en televisión, se admiran, se asombran, van a aprender, digamos, para las épocas del centroamericano, el primero, no preciso en qué año fue aquí en Costa Rica, por ejemplo, las bolas de voleibol se fueron, todas las bolas 76. Que había en el país, bueno, fue en los 70 de hecho, todas las bolas de voleibol, todas las bolas de voleibol de este país se desaparecieron en una semana, porque los niños, los papás querían, y esa es una gran ventaja. Ahora Canal 13 no transmite, por ejemplo, porque eso llegaba a nivel nacional, ahora se lo dejan a las federaciones por Facebook Live, pero siempre el rating en voleibol siempre sigue siendo el mejor, aunque ya no se haga por Canal 13, pero ahí está Facebook Live, que es una gran salvada. Y hablemos un poco del deporte, más que la parte esta del presupuesto y todo, que es importante, hay que hablarlo. Podríamos pasar 5 horas hablando del tema. Y no lo vamos a resolver aquí, y además es un poco frustrante a veces, ¿verdad? Porque sé que ustedes bregan con este tema todo el tiempo y no se resuelve fácilmente. Pero hablemos del deporte. La semana pasada tuvimos en el set a un médico. ¿Cómo se llama el médico la semana pasada? Don Gerardo Murillo Cuza. Don Gerardo Murillo Cuza. Don Gerardo Murillo Cuza. Un abrazo para don Gerardo, si nos está viendo. Extraordinario profesional. Nos hablaba de algo que me llamaba muchísimo la atención, que tenía que ver con la capacidad de un deportista que se hace a la luz de su situación mental, ¿cómo decía él? No el estereotipo, el biotipo físico, ¿verdad? Y cómo además las técnicas han ido cambiando y un deportista de ahora, por más que en los 70s fue exitoso, digamos, el deporte, una selección de ahora de juvenil le mete una paliza porque la capacidad física y el concepto con que trabajan es impresionante. Entonces, me llamó la atención que hablamos de tenis mucho y en tenis había una situación muy interesante que decía que todos los atletas de tenis cada día son más altos, más grandes, más rápidos, más fuertes, comen más cancha, con esa zancada que dan 2 pasos y están del otro lado. Y el ángulo del saque. El ángulo del saque, el saque es un tema fundamental. Entonces, ¿cómo en este proceso nos dimos cuenta que el atleta de tenis ha mejorado considerablemente? Bueno, ¿cuál es un poco la experiencia del voleibol en este concepto? Los atletas, ahí vi una foto de la selección, hombres y mujeres, gente muy alta, muy espigada. ¿Cómo ha sido ese cambio y qué se ha hecho para reclutar gente que tenga las condiciones para ser competitivo internacionalmente? Ok, vamos a ver. Por ejemplo, entre las cosas que nos ha pasado este año o que hemos logrado este año, hablando de las representaciones nacionales de campeonatos mundiales, este año la sub-19 masculina quedó 4º lugar en Norseca y clasificó al Mundial en Argentina. Ellos fueron al Mundial en Argentina y llevaban una selección como de 1,90 m promedio de estatura. Sí, enormes todos. O sea, 1,90 m promedio de estatura, sí. Estamos grandes, ¿verdad? Y aún así éramos de atrás, de los más chiquitillos a los más grandes, éramos como la 4ª selección. De pequeño a grande. De pequeño a grande estábamos en el 4º lugar, de pequeño a grande. Imagínense lo que eran las otras selecciones, ¿verdad? Sí, gigantes. Eran, por ejemplo, en voleibol de playa tenemos 2 representantes que uno mide 1,96 m y el otro mide 1,90 m. Ellos hasta andan jugando un tour en Brasil y, a ver, se están pagando ellos todo el viaje y sus padres cooperan y él es profesional, ellos son profesionales. Entonces, ese biotipo es lo que se ha buscado. Allá por los años 90
con la primer federación de voleibol y con un Mauricio Prado, un Gerardo Solano, ellos llegamos a la conclusión de que los jugadores de Juegos Nacionales no les dábamos seguimiento. Y en Costa Rica los Juegos Nacionales son la base a ver, los Juegos Nacionales son la base, es una maravilla los Juegos Nacionales. Sí. Los Juegos Nacionales son la base de un montón de deportes, hasta del mismo fútbol. Hay un montón de jugadores de fútbol que salieron de Juegos Nacionales. Entonces, nosotros dijimos, bueno, ¿qué está pasando con los jugadores? ¿Verdad? Y comenzamos a darle seguimiento a todos esos y ver el biotipo de los jugadores, y de ahí comenzamos a crecer. Es más, resultado de eso fue que fuimos a 2 mundiales en femenino. Resultado de que hemos seguido con una observación del biotipo del jugador, es que todavía nos paseamos a nivel femenino, nos paseamos en Centroamérica, campeones en todas las categorías, ¿verdad? A nivel femenino. A nivel masculino no nos va tan bien, ¿verdad? Hay sus diferencias en cuanto a la actitud, en cuanto al entrenamiento, en cuanto a la persona. Bueno, que esas eran otras cosas que hablaba el doctor la semana pasada. El doctor nos decía que el doctor Murillo Cutza nos decía que el tema psicológico de cómo hay que preparar esa resiliencia mental del deportista es fundamental en el desarrollo del deporte. Puede ser usted el mejor, más habilidoso, pero si no tiene la parte mental ordenada, es muy difícil que la persona realmente pueda desarrollarse o llegar a un nivel profesional competitivo del mejor nivel, ¿verdad? Y física, ¿verdad? Y física, claro. Sí. Mucho menos como decís vos, menos en alto nivel, ¿verdad? Claro, en ese nivel alto rendimiento. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo, ¿verdad? Nosotros vamos a jugar a Belice la selección mayor y los carajillos se tienen que ir en avión San José, Guatemala. Llegan a Guatemala, cogen un bus y se vuelan 15 horas para llegar a Belice. Sí, llegan molidos. Sí. A ver, llegan molidos. Y al día siguiente los ponen a jugar el primer partido. Sí. Lo pierden, ¿verdad? Ganan los otros 2 partidos. Y después vienen a jugar contra, no sé qué equipo juegan, y el partido lo ganan y terminan, le ganan al campeón. Le ganan a Guatemala, y terminan como a la 1 de la mañana de jugar, y al día siguiente les toca un partido contra no un equipo tan bueno, creo que era Salvador, que era factible ganarle, y pierden, porque de ahí están molidos, le faltó... a ver, yo no sé si le faltó preparación. Y eso no es, es un punto interesante. Sí. No sé si ya es preparación, o sea, porque el cuerpo humano también tiene sus límites, ¿verdad? Usted puede preparar el cuerpo humano de una forma impresionante y tiene sus límites. Por eso hablamos el otro día de deportes que a veces uno no entiende cómo el cuerpo humano soporta, como el ciclismo. Como el ciclismo de esos el Tour de Francia, de montaña. El mismo básquetbol de la NBA, son jugadores de todos los días, 2 metros 20, un peso impresionante, y juegan 5 veces por semana, ¿verdad? Y se a un nivel altísimo. De lugar en lugar, y son 40 minutos diarios, que tal vez la gente dice, no, son y don 40 Carlos, minutos. Hay un tema interesante, no sé si ustedes conocen el CIMOU, el Centro de Movimiento Humano. Se lo recomendamos, hemos estado 2 veces con el programa ahí. Es un centro especializado en la Universidad de Costa Rica que hace todo el proceso de la parte mecánica del cuerpo, para una especialidad del doctor Murillo Cutza. Una medición, pero además, por ejemplo, ese día hicimos uno de los programas, se hizo una prueba con 2 atletas, una corredora y un boxeador, y la prueba de la corredora, por ejemplo, era la diferencia de la fuerza entre la pierna derecha y la pierna izquierda, que la doctora especializada, graduada en Alemania, con un doctorado en este tipo de cosas, una especialización, perdón, decía que no había que tener atletas con una diferencia de fuerza y de habilidad entre una pierna y otra de más o menos 5%. La pierna dominante, dependiendo si usted es zurdo o derecho, te daba una condición. Resulta que la atleta que llegó, que había ganado medallas y que era campeona y todo, había sufrido varias lesiones en las piernas y otras cosas, la recuperación es complicada,
pero resultó que la diferencia entre las piernas era del, no me acuerdo, el 20%. 22%. Entonces, y decían los especialistas... Siendo campeona centroamericana. Exacto, no era un tema de capacidad. Los guardias se pierden en una montaña. Bueno, lo que decía... como un trompo. Sí, lo que decía la doctora especialista, que eso se corrige con ejercicios especializados, focalizados en equiparar las piernas, porque a veces es mejor... No que las dos piernas estén al nivel de la pierna dominante, que de pronto eso no es tan fácil o tan factible, pero sí más niveladas, porque eso hace un rendimiento más estable del cuerpo. Entonces, la recomendación, que es parte de lo que este programa aporta, es conversen con el Centro de Movimiento Humano de la Universidad de Costa Rica, que queda en las piscinas de la U, ahí en Sabanilla. Sí, sí. Es un lugar con la tecnología más sofisticada que hay en el mundo, con máquinas, con todo tipo de cosas, videos donde se puede revisar, para que ciertos atletas puedan asistir y ver movimientos que puedan perfeccionar, que los graban. Usted ha visto las películas estas que salen personajes fantásticos, ¿verdad? Monstruos o superhéroes, ese tipo de cosas. Realmente es un actor que tiene un traje lleno de puntos y una computadora hace encima de esos puntos, entiende el movimiento y todas las articulaciones, todo este proceso. Entonces, ¿cómo llevar a un atleta para perfeccionar eso a nivel técnico, ¿verdad? Y que puedan reproducir ese video para darse cuenta qué parte de la técnica no está mejor y cómo se puede perfeccionar, siguiendo prácticas que están reconocidas en el deporte. Entonces, es interesante ese tema para que lo consideren. Sí, don Carlos, y don Gerardo nos acompañó. Don Gerardo tuvo la oportunidad de estar con nosotros en el CIMOU y salió también, que también tiene tantos años y están en tanta cosa, en el CAR, que también está bastante involucrado don Gerardo, y aún así estuvo en el CIMOU y salió muy impresionado. Don Carlos, lo invitamos a que se acerque, ¿verdad?, al CIMOU, porque podría ser un complemento muy interesante para estos atletas de alto rendimiento, especialmente para deportistas que van a campeonatos mundiales. Y lo hablamos con esta chica, Kiani, cuando nos visitó, porque también el CIMOU, don Carlos, tiene un cuarto que le adecúan a usted las condiciones atmosféricas a las que se va a enfrentar en los torneos. Frío, calor, temperatura, viento, temperatura, humedad, etcétera, etcétera. Le hacen un análisis del sudor, entonces le dicen exactamente cuál es el tipo de hidratación que necesita para mantener siempre el mejor nivel. Claro. Entonces, muy interesante, definitivamente, ¿verdad? Y muy profesional, ¿verdad? Y ustedes pueden hacer un convenio con el centro, ¿verdad? Que eso es otra cosa interesante. Porque de pronto ahí sacan esas diferencias. Ahora que ustedes, antes de que entraran al set, hablamos de Fórmula 1 y la diferencia de Fórmula 1 son milésimas de segundo, ¿verdad? Pero en 70 vueltas se hacen muchos segundos de diferencia. Bueno, voleibol es lo mismo. Un salto un poquito más alto, más fuerte, más resistencia, hace que estas cosas cambien. Por supuesto, comparado o equiparado con lo que usted decía, que los viajes sean más cortos o que vayan directo, que no tengan que tanto desgaste en el vuelo y todo. Sí, don Gerardo. Hay cosas muy importantes. Por ejemplo, en los 70s, 80s, todavía 90s, nosotros no teníamos los personal o los preparadores físicos que hay ahora. No teníamos los métodos científicos como de Ciencias del Movimiento Humano de la Universidad de Costa Rica. Todo eso, como bien lo dijo usted, sobre todo la biomecánica, se corrige la biomecánica, digamos, en el remate, el golpeo, la carrera, en los ángulos de la rodilla, del hombro, todo. Eso es muy importante, eso debería de hacernos mejorar definitivamente. Y usted lo dijo, la diferencia puede estar perfectamente en la preparación física y hay que estar muy actualizados. Ojalá, lo que hablábamos con el doctor Gerardo Murillo Custa, tener psicólogo del deporte, médico del deporte, tener estos preparadores físicos. Es todo un equipo, y eso cuesta. Llamen al doctor, el doctor está retirado y a lo mejor los ayuda. Sí, el doctor nos ha ayudado. Es gran amigo de nosotros. Cuando fuimos en el 86 a Guatemala, a los segundos Juegos Centroamericanos, el doctor era el médico. Era el médico. Bueno, pero ahí estaba trabajando, ahora está retirado, pregúntale sobre el tiempo. Por cierto, saluditos a Marcela Morales, que está conectada con nosotros, don Guillermo Álvarez, Andrés Valverde Bretana también, que nos acompaña el día de hoy, a Moca Bermúdez también, que está conectada con nosotros. Carlos Castellanos, Vianey Alpizar, bienvenidos todos al programa. También al psicólogo, señor González, ¿verdad?, que también nos acompañó un día con un tema interesantísimo del papel de los padres en el deportista. Importantísimo. Tuvimos un programa de 1 hora y media con el licenciado y sacamos conclusiones interesantísimas de ese programa, ¿verdad? Entonces eso es parte de este tema del universo deportivo.
Don Carlos. Y hablando de eso, ¿verdad? Los padres así como ayudan muchísimo, perjudican, ¿verdad? A veces se nos hacen un problema. Sí, sí. A veces se nos hacen un problemón, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, hay federaciones que han tomado la decisión de que en ciertas actividades deportivas de cierta edad, los padres no pueden estar presentes en la cancha. Bueno, y si están presentes no pueden abrir la boca, sí, o sea, no pueden ni misa. aplaudirle el punto favorable que estamos hablando del tenis. La Federación Costarricense de Tenis tomó esa decisión hace varios años ya y le ha salido muy bien, porque los padres eran los que metían a los pobres chicos de 8, 9, 10 años en el partido. Aparte del estrés, le metían problemas porque el otro chico le cantaba una ola out y el papá estaba ahí, entonces el papá se enojaba y le decía ladrón al chiquito de 8 años, ¿verdad? Qué barbaridad. Entonces, esas cosas se terminaron. Pasiones innecesarias. Y ahora la UNAFUT tomó también la decisión a nivel de ligas menores de que las primeras 6 o 8 fechas del campeonato no pudieran haber padres de familia en los estadios y en las canchas. Todos los pleitos no eran en la cancha, eran en la galería entre padres. Era absurdo, una disciplina, primero un pésimo ejemplo y luego no sé qué es lo que pretenden de la vida deportiva. Educación, falta de educación. Mira, nosotros hace tiempo decíamos, es un reflejo perdonando los padres, ¿verdad? Es un reflejo de su personalidad, que él quería llegar a ser un magnífico jugador y no llegó, entonces se refleja en su hijo y lo que hace es regañarlo. La realidad son sus frustraciones, más que personalidad. Bueno, algo así por el estilo, ¿verdad? Y en el fútbol, ahora con el tema de los dineros que se manejan, que es enorme. Pretenden de que su hijo sea el que saque todos los problemas. Sí, quieren un Messi por todo lado, ¿verdad? No se puede. Ok, vamos a ver el tema de federación. Don Carlos, usted nos decía que para usted esto no es nuevo. Usted fue presidente de la primera federación que hubo en el año 90, si mal no me equivoco, por ahí, fue que lo digo. ¿Cómo se manejaba el voleibol antes? Porque escucho de campeonatos mundiales en los 70s y 80s. ¿Cómo se manejaba el voleibol antes de las federaciones y en qué cambió cuando viene la Federación Costarricense de Voleibol? Ok, mira, nosotros, y Gerardo fue de los precursores también, existía una asociación y la asociación se regía por otro montón de asociaciones que eran los que teníamos los equipos y éramos, ¿qué te digo?, participantes del baile, pero no podíamos poner la música. Entonces se habló con el Consejo de Deportes y se logró formar la federación. ¿Qué forma la federación? La federación es las asociaciones, todas tomando decisiones. ¿Cuál es la gran diferencia que ha existido con esa organización en ese momento? De que en aquel momento, yo no me acuerdo, Gerardo, eran 10 asociados, ¿verdad? 10 asociaciones asociados y un punto importantísimo, no existían redes sociales. Entonces, de ahí... Que como han venido a ayudar, igual que los padres, han venido a arruinar muchísimo, ¿verdad? Causar polémica. Las redes sociales son impresionantes, ¿verdad? Ahí todo el mundo despotrica y dice lo que le da la gana, tenga o no tenga razón, dice lo que le da la gana, inventa lo que sea, ¿verdad? Si la lengua no tiene huesos, los dedos menos todavía en ese caso, ¿verdad? Es impresionante. Es más, yo te digo una cosa, yo no veo redes sociales porque no me quiero enfermar, ¿verdad? Ahí la gente despotrica y yo cuando me mandan las cosas digo yo, pero no leyeron lo que dice el comunicado. O sea, leen las 3 primeras reglones y comienzan a despotricar y despotricar. Y digo yo, toda la explicación viene abajo. O sea, es increíble, pero bueno. Esa es una gran diferencia que existe, que le mete mucha presión a la junta directiva, ¿verdad? ¿Qué te digo? Ahora estamos ahí en un tema y despotricando por una situación que se nos vino y de ahí, todo el mundo muy preocupado, ¿verdad? De lo que se está diciendo. Yo, como les digo, no importa que hablen, déjenlos que hablen. Si ustedes comienzan a discutir con ellos, les están dando pie para que haya un pleito, 2 tienen que estar de acuerdo para ponerse el pleito. Exacto. Entonces esa es la gran diferencia, ¿verdad? La otra gran diferencia es que nos hemos masificado tremendamente, como les digo, éramos como 10 asociaciones o 8 asociaciones, no me acuerdo, y ahora somos 66 asociaciones. De ahí es una cantidad enorme de asociaciones. En aquel tiempo el voleibol de playa no existía, nosotros lo introdujimos en
En ese momento, como federación que éramos, metimos el voleibol de playa, lo masificamos, que fue lo principal. Nos pegamos en aquel momento nos pegamos a Coca-Cola, y con Coca-Cola, perdón el anuncio. No, si ayuda, vea, yo siempre que ayudan dicho, se dicen aquí. si la patrocinadora ayuda al deporte, bienvenido sea aquí, sin cobrarle nada, lo decimos porque la verdad es que queremos que el deporte crezca, y eso es si él aporta, perfecto. En aquel momento, hacíamos los campeonatos nacionales financiados y auspiciados por Coca-Cola. Y también teníamos una masificación enorme y hacíamos unos torneos con una marca de cigarros, Belmont, y entonces nos pegamos a algo que se llamaba el Belmont Beach Fun. Sí. Nos pegamos con ellos y bueno, ahí... Y hablando de ese tema, voy a meter un tema aquí un poco álgido. ¿Qué opinan de... Complicado, ya le voy a decir. Acuérdese que yo he estado en el Consejo de Deportes. Yo sé, por eso le digo, es un tema complicado porque de alguna manera esta falta de recursos tiene que taparse algo. ¿Qué opinan del patrocinio del licor en el deporte? Que esto es un tema de debate nacional. Sí. Del licor. Sí. Okay. Ya hablar de cigarrillos es un tema complejo. Te voy a decir, es una opinión muy personal. Nosotros, como miembro del Consejo de Deportes, fue cuando se tomó una decisión muy fuerte y nos llegaba mucha consultoría de otros países preguntándonos que cómo habíamos hecho para eliminar toda la parte de licor y el cigarrillo y sacarlo de los estadios y que les contáramos nuestra experiencia, ¿verdad? Y yo decía, bueno, no está tan mala la situación porque nos están pidiendo recomendaciones. Ahora, yo como la parte interna, yo creo que la gente no va a dejar de tomar o no va a tomar más porque hay un anuncio de si ahora todo se ve por cable y todo, y en todos lugares se ve propaganda de licor. Ni tampoco la gente va a fumar más porque ellos ayuden al deporte. Entonces yo creo que sí deberíamos de eliminar esa restricción. No sé, ley, no sé cómo está, pero yo sí creo que deberíamos de aprovecharnos. Es más, lo que logremos que ellos nos financien a los deportes, lo vamos a usar para salud. Don Carlos, hay algo interesante ahí. El cigarro sí tiene prohibido todo tipo de anuncios y no puede anunciar, entonces es un tema más complejo. Los licores sí anuncian, usted ve anuncios de cualquier licor. Sí. El problema del licor no es que no anuncia, porque ya anuncia. El problema es que no puede patrocinar el deporte. Puede patrocinar otras cosas, pero el deporte no. Y ahí es donde está el tema complejo. Sí, don Gerardo. Sí, es que hay que verlo de diferentes puntos de vista, creo yo. En este caso, yo estoy de acuerdo que el licor financie el deporte. Al deporte. ¿Por qué? Si vemos canales mexicanos, europeos, ahí tenemos la propaganda. ¿Cuál es el mejor torneo de fútbol del planeta? A ver, ¿cuál es? La Champions League. Y la Champions, hay una marca de cerveza que todos los anuncios son del color de la cerveza, el estadio son del logo de la cerveza. Entonces, para no decir la marca, porque tampoco ayuda aquí, pero... Tal vez nos ayude. Bueno, esperemos, pero lo que quiero decir es que lo ha hecho de una manera interesante, bonito, y entonces no digo que esa sea la solución, lo que digo es que es un tema que hay que manejar. Fórmula 1. Sí, Fórmula 1, aquí don Marco Durán nos está diciendo, la Fórmula 1 patrocina ciertas cosas, cuando van a países árabes no se puede, hay que quitar los rótulos, pero bueno, la realidad es esa. Lo que dice don Carlos y lo que dice don Gerardo, yo voy a dar mi opinión también. O sea, cuando usted habla de cigarrillos o de licor y los permite patrocinar los deportes, que sabemos que hay millones de millones que más bien le retribuyan un poquitito a la sociedad, porque igual como dice don Carlos, no va a tomar más ni va a tomar menos, porque más bien es retribuir a la sociedad. Igual se puede también, como en el cigarrillo te dice la cajetilla, fumar no sirve para la salud, está en cada uno en fumar o no fumar. Yo nunca he fumado, hay otros que fuman, yo tomo poco, hay otros que toman mucho. Y eso más bien debería de aprovecharse y que le retribuyan, ese es mi punto de vista, le retribuyan a la comunidad deportiva la cantidad de dinero que de por sí ya les está sacando, ¿verdad? Y que podría ayudar muchísimo al deporte nacional. Podría mejorar la calidad del deporte. Y como dice el chino Solano,
la verdad es que aquí, don Gerardo, vemos todo tipo de programas deportivos patrocinados por licores, porque la influencia internacional es muy grande. Si fuera que estamos aislados en Costa Rica y uno no ve nada, pero en México, que es un campeonato que mucha gente sigue aquí, es patrocinado por licor. En Estados Unidos, que la MLS está muy popular y todo eso, vemos deporte patrocinado por ciertas bebidas alcohólicas. Claro, Sí. no, también el problema viene siendo la práctica de tomar licor en un gimnasio o un estadio. Eso sí no debería permitirse. Eso es peligroso, ¿verdad? No, imagínense cómo se pone un clásico, hablemos del fútbol, cómo se pone un clásico aquí sin licor, Vea, ¿verdad? pero es Ahora cierto, imagínense- pero todos los que hacen eso van a la acera enfrente, Sí. ya llegan con la Y chispa entran adelantada, entran ¿verdad? bombeados ya, Exacto. bombeados. Y en el partido no hay diferencia. Y en- Cobre 5,000 pesos por un vaso de cerveza y va a ver que tampoco va a tomar mucho. Exacto, y es negocio. Bueno, sí, Y es negocio. Sí, Un claro. saludito aquí para Viria Castro, que nos dice buen programa. Muchas gracias, Viria. También un por saludito vernos. a don Sergio Sevilla, que se conecta con nosotros, a don Jorge González, que decíamos ahora el licenciado Jorge González, el doctor Jorge González, don Oscar Carvajal, doña Jessica Vargas, Alex Azofeifa, don Richard Vargas y doña Ana Frater, que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias Gracias por seguir por el programa. acompañarnos. Un tema interesantísimo, el tema del voleibol. Don Carlos, queda mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Esto no termina. ¿Qué sigue ahora para el voleibol nacional? Bueno, como les contaba, ¿verdad? Este año tenemos también el compromiso de organizar un centroamericano sub-17 de hombres, que estoy trabajándolo con Turrialba. Lo llevamos a Turrialba y hacemos todo el torneo en Turrialba. Estoy seguro que hasta a gimnasios llenos. A Eso gimnasio, no lo dudo. Turrialba tiene No lo como... A ver, Turrialba es de los equipos, de los lugares que nos inscribe, yo no sé cuántos equipos, como 10 equipos nos inscribió. 20 equipos en Liga Menor. En ligas menores Wow. nos mete 20 equipos, ¿verdad? Es un semillero. O sea, es un semillero. Entonces, claro, mi idea, digo yo, me voy para Turrialba, ¿verdad? Porque es mucha motivación. Y Bonito. entonces estamos con el, como dije, con el Norseca. La próxima, vamos a ver, este fin de semana no, sino el que sigue, iniciamos el Campeonato Nacional de Voleibol de Playa. Vamos con cosas nuevas en cuanto al sistema de juego, beneficiando mucho que los jugadores tengan más participación. Los vamos a poner a jugar juntos, hombres y mujeres, porque antes estábamos trabajando que los hombres un día y las mujeres otro día, o los hombres un fin de semana, las mujeres otro fin de semana. Tenemos la gran noticia que salió que vamos para Sámara. Sámara está tirando anuncios y todo en unión con la Municipalidad de Nicoya, la Cámara de Turismo de Sámara. Están fuertísimos, el Comité Cantonal de Deportes, bueno, están como locos para... Que eso hay que aprovecharlo. Hay que- Los nuevos por alcaldes, como decía Andrés ahora, que llegan nuevos, muchos o fresquitos en el tema, que están interesados en desarrollar actividades diferentes y el deporte es una de ellas y hay Claro, cantones que tienen ese potencial. Claro. Turrialba, por ejemplo. Después vienen Juegos Nacionales. Los Juegos Nacionales van a ser en Tamarindo, Ok. de playa, ¿verdad? Estoy De hablando playa. playa. Ujú. Y es una gran ventaja, ¿verdad? Ir a Tamarindo. Estamos explotando toda esa Un zona. polo de- turístico de enorme, ¿verdad? Guanacaste. Con gran potencial, así que bonito Sí. ahí. Después venimos con el otro proyecto que ya es para el 2025, que es toda la zona de Punta Arenas con los juegos estos panamericanos, centroamericanos y yo no sé cómo es que les dicen, de playa, que es más que todo con el Comité Olímpico de Licoder, Ok. ¿verdad? Y después vienen otra vez los torneos nacionales, son repetitivos con una cantidad de... A ver, por ejemplo, nosotros tenemos Primera División, Liga de Ascenso, después vienen juveniles, infantiles, preinfantiles y mini voleibol. Ok. En mini voleibol y preinfantil, por el tema de los tatas, Ajá. ¿verdad? Tuvimos que meter nosotros
se usaba para bajar costos y todo, que bueno, que la entrenador arbitrara o que un papá arbitrara o algo así, porque son chiquillos de 12, 13 años. Ya vimos que no sirvió. Pero no sirvió. Hubo que meter referees de verdad. Árbitros federados, sí, ¿verdad? Bueno. Para que no se mataran. Entonces, increíble, ¿eh? Increíble, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, ¿cuántos equipos salieron? Eran casi 40 equipos, ¿verdad? En mini voleibol, como 40 equipos. Chino, Sí. 20 árbitros. Era el encargado de esa liga mini y preinfantil. En infantil y juvenil, no sé, 36 equipos, 36 y como 24. No, es un vacilón. Generalmente en esas ligas son muchísimo más mujeres, que los equipos de mujeres son más numerosos que los de hombres. Y después en juvenil también tuvimos 30 equipos. O sea, una participación increíble. Y este año venimos otra vez con esos campeonatos y trayéndoles un par de torneos internacionales. A nivel internacional, nosotros tenemos todo el Tour Norseca de voleibol de playa, en la cual participamos. Tenemos sub-21 en Salvador, lo que pasa es que son un montón de torneos. Tenemos otro, por ejemplo, Nicaragua, estamos organizando por primera vez y sin tener que pagar ningún fee de inscripción ni absolutamente, estamos organizando el torneo sub-15, que se vio en la reunión de AFECABOL que tuve la semana pasada. Viene el torneo sub-15, que son iniciación, ¿verdad? Eso es iniciación y muy importante, ¿verdad? Y Nicaragua está poniéndose y dice, vamos con ese torneo, no tienen que pagar fee, ustedes nada más lleguen aquí. Muy bueno. Y de aquí a Nicaragua nos vamos en bus. Sí, ese sí se puede. Ese sí se puede. Como el otro día mandamos una selección sub-19 a México. Y fue cuando explotó un volcán. El Popocatépetl. En el centro de México. Entonces suspendieron todos los vuelos, pero era un Norseca. Y entonces todos los equipos desde México los montaron en buses, ¿verdad? Y se fueron, ¿verdad? Iban para Aguascalientes, o no me acuerdo cómo se llamaba el lugar. Quedaba aproximadamente a 22 horas en bus desde Ciudad de México. Y entonces el entrenador, yo hablaba con él por teléfono constantemente, ¿y cómo les va? Y no sé qué. Y me decía, don Carlos, aquí estamos entrenando ahora que nos toca ir a Belice, porque a Belice se tenían que tirar 14 horas en bus. Dice, estamos entrenando para el viaje, para acostumbrarnos al viaje de Belice. Pero la ventaja es que todos estaban iguales, todos los equipos tienen Esto problemas. está bueno, porque ya cuando se monta el plan de entrenamiento, las selecciones nacionales, aparte de correr en la montaña, de hacer ejercicio en el gimnasio, de ir a los gimnasios, tienen que subirse el bus por lo menos para ir al entrenamiento, para que vayan sintiendo lo que es andar en un bus. Para que vayan sintiendo buena práctica. El ácido del bus, ¿verdad? El ácido. Bueno, y como siempre, don Carlos y don Gerardo, el tiempo nos ha ganado, ya estamos sobre tiempo, entonces me gustaría tal vez, Gerardo, tal vez un mensaje final a este montón de seguidores del voleibol nacional, de que participen en el deporte, ¿verdad? Y bueno, un mensaje final ahí, Gerardo. Gracias, Andrés. Sí, bueno, para mí el voleibol se ha manejado bien, sigue bien, pero va a estar mejor. Creo que se nos vienen cosas muy buenas para el voleibol en estos próximos 3 años. No podemos adelantar, más adelante sí, por supuesto, ustedes van a saber, pero creo que son muchas, de verdad, muchas cosas buenas que le vienen al voleibol. Buenísimo. Don Carlos, un mensaje final para esta gente que nos está viendo todavía conectados a estas horas de la noche. Mira, agradecerles a ustedes principalmente por la oportunidad. Realmente esto es apasionante, ¿verdad? Uno que está metido en esto, lo que andamos buscando en este momento es llevar el voleibol, cambiarle el nivel en el que estamos, subirlo en el ranking de los equipos de Costa Rica, tal vez entrar al primer lugar, al primer lugar no podemos porque es el fútbol y ahí no hay cómo metérsele, ¿verdad? Pero sí que por lo menos estar de primeros, sacando al fútbol de la ecuación, exactamente, y esa es nuestra idea, ¿verdad? Ir hacia adelante y que la gente, decirles, ayúdenos,
Sin el apoyo de la empresa privada es muy difícil, necesitamos mucho apoyo para poder lograr todo lo que queremos, ¿verdad? Poder salir a la playa, jugar y cosas así por el estilo, ¿verdad? Bueno. Eso es una invitación a todas esas empresas privadas, bancos, empresas transnacionales que tengan las ganas de ayudarle al voleibol. Realmente, aparte de la cantidad enorme de jugadores de voleibol que hay en este país, que es uno de los deportes más practicados en el país, se va por todo el país también, que es otra cosa, un detalle importantísimo. No solo se juega en la Sabana o no solo se juega en el gimnasio de Atillo, sino que ya dice usted van a ir a jugar a Turrialba. Entonces es una exposición de marca muy importante y por eso también es importante que también las empresas se le acerquen al voleibol. Sí, con respecto a eso, así ya una última. Por ejemplo, don Cristóbal Marte, el presidente del Norseca, siempre nos dice, la plata está en la arena, ¿verdad? Es cierto, nosotros tenemos 4 canchas de voleibol de playa o de voleibol de arena en la Sabana. A ver, las empresas, yo les digo, tratemos de, ya este año tuvimos 2 experiencias, hagamos Toyota, bueno, no importa, quien sea. Ya tiene que patrocinar, ahora sí, ya tiene que patrocinar. Ahora hablo con Amadeo. Hablate con Javier, sí. A ver, cualquiera de ellos, hacer un torneo por vacilón entre la gente de la empresa y nosotros les organizamos un torneo en las canchas de la Sabana. Sí. El otro día tuvimos una experiencia, juegan 4 contra 4, 2 hombres, 2 mujeres. Sí, es fácil hacer equipos y todo. Contabilidad contra, no sé, contra ventas. Contra auditoría, ventas, contra tales. Si contabilidad contra auditoría no lo haga. Se matan. Okay, entonces, hay que llevar árbitros federados. Los árbitros se los damos, definitivamente les damos árbitros federados, les prestamos las bolas. Es como poner ventas contra finanzas, ahí no se puede jugar. Les ponemos las canchas, les armamos todo el show les ponemos separación. Probamos eso y nos ayudamos a ponerlo en el programa aquí para que la gente lo tenga y que sea una actividad esas de fin de año que las empresas necesitan. Ahora esas cosas de team building y todo eso, ahí puede ser algo interesante. Claro que sí. Eso es. Señores de Producción Esmeralda, se nos acabó la noche, señores. Se nos acabó el tiempo, que es nuestro mayor enemigo, pero bueno, acá estamos dándole infinitas gracias a Dios por un programa más. Don Carlos, don Gerardo, muchas gracias por su asistencia. Los juegos laborales, interempresariales, sería muy importante que también los desarrollen. Empresas que estén dispuestas a hacer un campeonato interempresarial sería muy atractivo para el voleibol. De parte de Marco Chavarría, servidor y amigo, desearles lo mejor de lo mejor. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos el próximo martes, 7:30 de la noche, acá en Universo Deportivo por Andrés Martínez. Amigas y amigos, un placer haber estado con ustedes en esta noche en una edición más de Universo Deportivo. Agradecerle a los amigos de San José Indoor Club que nos permitieron estar transmitiendo desde acá el día de hoy. Señor director, gracias a toda la gente que nos acompañó, a toda la gente que estuvo en redes, y seguimos acá el próximo martes a partir de las 7:30. Bueno, don Álvaro, me despido yo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Acuérdense que el programa va a estar en vivo, la transmisión va a estar grabada y editada en YouTube el día de mañana, así que la pueden ver ya con mucha tranquilidad, y siempre va a estar en el Facebook del programa para que nos sigan y lo compartan. Y gracias por habernos acompañado con este tema tan interesante, y la semana entrante les traeremos otro tema igual de interesante. Sí, a eso voy. Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Gracias al San José Indoor Club con este escenario de fondo, la piscina semiolímpica atrás de nosotros, la piscina bajo techo, el gimnasio, el tenis. Estamos en campeonatos internos de tenis mixtos, de parejas mixtas. En el grill. Exactamente, es un club 100% o enteramente deportivo. Hay parte social, pero la verdad es que la gran parte deportiva es importante. Muchísimas gracias a ellos por acompañarnos. De hoy en 8, si Dios lo permite, desde el Cariari Bowl en el Cariari, vamos a tener un programa muy especial sobre boliche nacional, que también ha dado resultados muy buenos los últimos meses. Tenemos una campeona mundial juvenil recién declarada hace más o menos unos 22 días. Vamos a tratar de tenerla con nosotros. Así que ya saben, de hoy en 8, boliche en Universo Deportivo Andrés Martínez. Muchas gracias y es todo por hoy.